¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Roberto Torres, contador de la firma Garzo Grupo Asesor, y en busca de dar conocimiento a los clientes vamos a hablar hoy en el día de hoy del tema de el ajuste al subsidio causado. ¿Sí? El ajuste al subsidio causado entra en vigor a partir del 1 de enero del 2020 como una obligación para todos los patrones. Esta obligación nace desde el apéndice 7 de la guía de llenado del CFDI. ¿Por qué es importante la realización del ajuste al subsidio causado? De primera instancia tendríamos que recordar que desde el mismo Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29A, dentro de los requisitos de deducibilidad del comprobante, nos hablan en la fracción novena que para efectos de la deducibilidad es necesario cumplir con todas las normas y requerimientos que emita la autoridad, así como todas las reglas de carácter general que emitan de ella. En causa de que no se lleve a cabo dicho proceso, el comprobante quedará como no deducible. En este caso, el apéndice 7 donde se origina es justamente eso, reglas de carácter general. Por lo tanto, es indispensable que dicho ajuste se realice mes con mes como viene establecido dentro de dicho apéndice para garantizar la deducibilidad del comprobante de nóminas. ¿En qué consiste dicho ajuste? El ajuste al subsidio causado nace justamente en el apéndice 7 donde nos establece que en base al artículo 10 del decreto del 13 de diciembre del 2013, publicado en donde queda toda la regulación del subsidio causado, nos indican que el subsidio causado tendrá una aplicación de manera mensual. Es decir, en conjunto con el artículo 96 de la ley de ISR, nos establecen que el cálculo y la retención del impuesto al trabajador deberá realizarse de forma mensualizada. Sin embargo, el patrón obtiene beneficios dentro de la resolución miscelánea fiscal vigente de cada ejercicio, donde en su anexo 8 nos establece la facultad de que yo como patrón pueda calcular y retener impuesto de manera semanal, catorcenal, quincenal, etc. ¿Cuál es el efecto? Si bien la tabla o las tarifas de impuestos semanales, catorcenales y quincenales van en función a lo que es una tarifa mensual, como lo marca el artículo 96, el cálculo acumulado por cada periodo de nómina no necesariamente es igual al que calculamos en el periodo mensual. ¿Sí? Es decir, si mi base gravable es razonable periodo tras periodo, mi impuesto retenido durante las 4 o 5 semanas debe de ser razonable conforme mi cálculo mensual. Por lo mismo de que cada tarifa es progresiva o proporcional en días. En los casos donde mi base gravable se ve afectada por la entrega de bonos, compensaciones, premios, etc., cosas que durante un periodo específico de nómina llegan a incrementar la base gravable, esto me genera una discrepancia contra mi cálculo mensual. Es decir, si yo acumulo mis 4 periodos, puede que por esa disminución o aumento de base gravable, el impuesto no sea el mismo que el que debí de haber retenido de forma mensual. Es decir, pude haber utilizado un subsidio causado dentro de mi cálculo y me lo pude haber acreditado sin que debiera de haberse acreditado. Por lo anterior, justamente esta obligación lo que prevé es cada fin de mes durante mi periodo de cierre de nómina del mes, o bien en los casos cuando son bajas de trabajadores dentro de los finiquitos, tendríamos que establecer justamente esta revisión en donde proyectamos el cálculo de forma mensual y lo comparamos contra lo efectivamente retenido y enterado por cada periodo. De esta manera, al hacer la comparativa, determinamos si existe un importe a retener por omisión o por un acreditamiento indebido de subsidio causado. Es importante que todos los patrones tengan presente que esta obligación es necesaria llevarla a cabo por varias funciones. La primera y más indispensable, para salvaguardar la deducibilidad del comprobante. Recordemos que, como lo habíamos mencionado, el comprobante está sujeto a requisitos de deducibilidad marcadas desde el código. Entonces, el hecho de que yo tenga que hacer este ajuste cada mes es parte de los requisitos obligatorios para que yo pueda ejercer una deducibilidad sobre dicho comprobante. Otro de los efectos también que busca la autoridad, pues justamente es llegar al cierre del ejercicio, al momento donde realizamos nuestro ajuste anual, llegar lo más óptimos o lo más cercanos a un cero posible conforme al resultado del ejercicio. Sin embargo, lo prioritario o lo importante de este tema es la salvaguarda de la deducibilidad y también salvaguardar el efecto al trabajador de no generar algún perjuicio dentro de su cálculo anual o dentro de su mes
por el efecto o las variaciones que puede haber justamente entre los cálculos mensuales contra los de cada periodo de nómina. Es importante señalar que el ajuste de ISR mensual nace cuando hay un cambio o cuando hay una diferencia dentro de la aplicación del subsidio causado. Es decir, si yo dentro de uno de mis 4 periodos de nómina, pensando que es un periodo semanal, apliqué un subsidio causado que no me debí de acreditar, porque al momento de que yo acumulo mis 4 semanas y la meto dentro de mi cálculo mensual veo que no me correspondía subsidio, yo en ese periodo dejé de pagar impuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el ajuste correspondiente como me indica el apéndice 7 y llevar a cabo la retención y el entero de ese impuesto al trabajador en la última nómina del mes. Este ajuste de ISR nace por el cambio o la modificación del subsidio causado. Si yo no tengo una afectación de subsidio causado entre lo que pagué cada periodo contra mi ejercicio o mi cálculo mensual, yo no estoy obligado a realizar el ajuste. Podríamos definir que este nace justamente del cambio en el subsidio causado.